En aquel pueblo pequeño, que parecía anclado en el tiempo y en los prejuicios, vivíamos Sofía y yo. Mi hija era un faro de dulzura, una joven con ojos tormentosos que reflejaban el cielo al anochecer, pero su padre, un hombre de corazón estrecho y mente cerrada, solo veía lo que él consideraba imperfecciones. Sofía, ven aquí, le exigía su padre, Roberto, una tarde de otoño en la que el sol luchaba por brillar entre las nubes. Debes intentar ser más como tu hermano, él sí que tiene futuro. Sofía, con la mirada baja, asentía. Lo intentaré, papá. Yo observaba desde la puerta de la cocina, el alma hecha trizas. Roberto, ella es maravillosa tal y como es, intervenía, aunque sabía que mis palabras se disolvían antes de llegar a sus oídos. Linda, ella no tiene su lugar. No aquí, con nosotros, no con nuestra gente, decía él, sus palabras eran un cuchillo que no cortaba la piel, pero desgarraba el alma. ¿Qué es tener su lugar? ¿Acaso no es su casa, su familia? Replicaba, sintiendo cómo la indignación encendía mi voz. Mira cómo es, cómo se ve. No puedo, no quiero que la gente piense que ella es parte de mí, confesaba Roberto, y por primera vez, el velo se levantaba, mostrando la fealdad de su rechazo. Aquella noche, cuando la casa dormía, las palabras de Roberto aún resonaban en los pasillos. Sofía, acurrucada contra mi pecho, murmuraba, mamá, soy tan terrible. No, mi vida, eres perfecta, le susurraba, besando su frente, y algún día, él se dará cuenta del tesoro que no supo valorar. Pero el corazón de Roberto no cambió, y cuando su madre, la matriarca que compartía sus crueles juicios, decidió que Sofía y yo debíamos irnos, no hubo espacio para argumentos. Ustedes dos se van mañana, anunciaba con frialdad una noche mientras la televisión parpadeaba, ignorada. Con una maleta y un corazón roto, Sofía y yo partimos hacia la oscuridad, hacia un futuro incierto, pero hacia la libertad. Y mientras la puerta se cerraba tras nosotras, algo dentro de mí se prometió que esta no sería nuestra derrota, sino el comienzo de una historia diferente, una en la que nosotros seríamos las protagonistas. La noche que dejamos nuestra casa, el mundo parecía haberse vuelto en nuestra contra. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino la presencia de un vacío que nos envolvía mientras caminábamos por las calles silenciosas del pueblo. Sofía, mi dulce niña, apretaba mi mano con la suya, pequeña y fría. Mamá, ¿dónde vamos a ir?, preguntó con un hilo de voz, tratando de ser fuerte, pero sus ojos hablaban del miedo que se esforzaba por ocultar. A un lugar nuevo, Sofía, donde seremos solo tú y yo, y eso será más que suficiente, aseguré, aunque no tenía un destino en mente, solo la necesidad de alejarnos de la crueldad que habíamos enfrentado. Nos refugiamos en un pequeño motel al borde de la ciudad, el cartel parpadeante prometía, comodidad a buen precio, una afirmación que apenas sostenía su promesa bajo la mirada crítica de la realidad. La habitación era modesta, las paredes delgadas dejaban pasar cada susurro del viento. Sofía se sentó en la orilla de una de las dos camas, su mirada perdida en el estampado gastado de la colcha. ¿Estará bien papá sin nosotros?, inquirió, su inocencia intacta a pesar de todo. Tu padre, él tiene sus propios caminos que recorrer, igual que nosotros tenemos el nuestro, respondí, luchando por mantener la voz serena. Lo importante es que nos tenemos la una a la otra. A la mañana siguiente, el sol no trajo calidez a nuestros corazones. Con las primeras luces del día, comenzamos a trazar un plan. Conseguir trabajo era la prioridad, algo que nos permitiera reconstruir nuestra vida pedazo por pedazo. Mamá, ¿y si vuelvo a la escuela? Quiero ser alguien que tú puedas admirar, dijo Sofía, con la determinación brillando en sus ojos. Sofía, no hay nada que puedas hacer que no me haga admirarte, confesé, mi corazón henchido de orgullo. Y sí, volverás a la escuela. Te lo prometo. Los días se convirtieron en semanas, y cada pequeña victoria se celebraba con la alegría de los que tienen mucho que ganar. Encontré trabajo en una cafetería, Sofía se matriculó en la escuela local. La vida era dura, pero cada noche,
al volver a nuestro modesto refugio, sabíamos que estábamos ganando algo más valioso que todo el oro del mundo, nuestra libertad y dignidad. Y así, contra viento y marea, fuimos forjando una vida nueva, lejos de las miradas despectivas y los corazones cerrados. Lejos de aquel que nos llamó feos y de la que nos arrojó a la calle, Sofía y yo encontramos belleza y fuerza en nuestro propio reflejo. El tiempo, con su sutileza implacable, había tejido su red alrededor de nuestras vidas, y los 10 años que pasaron fueron como un largo y profundo suspiro. Sofía, con su determinación inquebrantable, había florecido en todas las formas posibles. La niña que una vez se escondió detrás de mi falda ahora caminaba con la cabeza alta, con una belleza que radicaba en su confianza y en el brillo inteligente de sus ojos. ¿Sabes, mamá? A veces creo que aquellos años difíciles fueron necesarios, me dijo Sofía una mañana, mientras preparaba el desayuno en nuestra pequeña pero acogedora cocina. Su voz, siempre llena de optimismo, era un bálsamo para las cicatrices del pasado. Necesarios, repetí, mirándola con una mezcla de sorpresa y admiración. Fueron duros, Sofía, más de lo que nunca deberían haber sido. Sí, pero me enseñaron tanto, insistió ella, sobre la resiliencia, sobre nuestra fuerza. Nos enseñaron sobre quiénes somos realmente, más allá de lo que otros piensan de nosotros. Su sabiduría me dejaba sin palabras a veces. Mi pequeña había absorbido las lecciones de la vida de una manera que muchos adultos nunca logran. Tienes razón, mi amor. Nos hizo quienes somos, dije, y el orgullo en mi voz era palpable. El destino, con su ironía característica, decidió entrelazar nuestros caminos una vez más con el pueblo que nos había visto partir. Una oferta de trabajo para Sofía, que ya era una talentosa diseñadora gráfica, la llevó de vuelta a Breckenridge, y yo, como siempre, la acompañé para apoyarla en su nuevo comienzo. El primer día en el pueblo, decidimos visitar el café local. Al entrar, el murmullo de conversaciones se mezclaba con el aroma del café recién hecho y el olor de pasteles horneados. Y allí estaban, en una mesa junto a la ventana, Roberto y Isen, acompañados de la abuela materna. Sofía, al reconocerlos, se detuvo un instante, pero luego sonrió y se giró hacia mí, susurrando algo divertido que me hizo reír. Fue esa risa la que atrajo su atención. Los tres giraron la cabeza, y lo que vieron les robó el aliento. Sofía, hermosa, exitosa, la niña que habían rechazado, ahora era una visión de triunfo y gracia. ¿No es esa? Sofía, balbuceó Isen, su expresión una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser arrepentimiento. Roberto, cuya mirada había envejecido junto con él, no pudo hacer más que abrir la boca, sin palabras ante la mujer en la que se había convertido su hija despreciada. La abuela, con un temblor apenas visible en sus manos, miraba como si viera un fantasma. Pero, ¿cómo?, murmuró, su voz quebrada por la incredulidad. Yo pagué por nuestros cafés y, con una calma que había cultivado durante años de tormentas y desiertos emocionales, tomé a Sofía del brazo y nos dirigimos hacia la puerta. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, su voz llena de preocupación y amor. «Sí, cariño». «Mejor que nunca», respondí, y mientras salíamos del café, dejando atrás los fragmentos de una vida que habíamos superado, sentí que cerrábamos un capítulo para siempre. En el silencio que dejamos a nuestro paso, nuestro triunfo no era una bandera ondeando con venganza, sino la elegancia serena de dos almas que habían aprendido que el mejor tipo de venganza era una vida bien vivida. Y con cada paso que nos alejábamos, la fuerza de nuestro vínculo brillaba como un faro de victoria sobre el desprecio y el rechazo. La vida, de forma inesperada, a veces nos devuelve a los lugares que menos imaginamos, y para Sofía y para mí, ese lugar era Breckenridge, el mismo pueblo que nos había cerrado sus puertas hace una década. Nuestro regreso no fue anunciado, ni esperado, mucho menos por Roberto y su madre, la abuela materna de Sofía, que se habían acomodado en su mundo estrecho. Isen, el hijo predilecto, era ahora la imagen de su padre, copiando no solo su aspecto sino también sus prejuicios y su arrogancia.
El café local era ruidoso aquel día cuando entramos. Sofía se había convertido en una mujer radiante, su presencia era inconfundible, incluso para aquellos que habían elegido olvidarla. Es increíble volver a estar aquí, ¿no es así?, comentó Sofía, observando el lugar con una curiosidad desprovista de amargura. Es surrealista, admití, observando cómo las miradas de los conocidos nos seguían discretamente. Fue entonces cuando los vimos. Roberto, un poco más encorvado por el peso de los años, y Isen, reflejo de la juventud de su padre pero sin su vigor pasado. Y ahí estaba ella, la matriarca, su cabello ahora blanco como la nieve, pero sus ojos aún tan críticos como siempre. Al vernos, Isen dejó caer su taza, que se estrelló contra la mesa con un ruido sordo. «No puede ser», Sofía murmuró. Roberto se giró bruscamente, y al reconocer a su hija, todo el color abandonó su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí?», logró articular, su voz mostrando una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como vergüenza. La abuela, por su parte, parecía haberse congelado en el tiempo, su boca abierta en una expresión muda. «Glenda, ¿es esto una broma? ¿Cómo se atreven a volver?». Su tono era una mezcla de indignación y miedo. «Mamá, no necesitamos esto», susurré a Sofía, «vamos a irnos de aquí». Con una calma que resonaba más fuerte que cualquier palabra, pagué por nuestros cafés y, con Sofía a mi lado, nos dirigimos a la salida. «Mamá, me siento extraña», confesó Sofía mientras salíamos, su voz temblaba ligeramente. «Lo sé, cariño, pero recuerda esto. Estamos aquí por ti y tu futuro, no por ellos», dije, apretando su mano para transmitirle la seguridad que sé que necesitaba. Al dejar atrás el café, Roberto, Isen y la abuela se quedaron sentados, su Sok un monumento al cambio y a la capacidad del tiempo de alterar lo que creíamos inalterable. En nuestro silencioso adiós, la venganza de Sofía y la mía fue simplemente vivir de una manera que ellos nunca entenderían, con corazones llenos y libres. Mientras nuestra silueta se desvanecía en la distancia, sabíamos que habíamos ganado algo mucho más grande que su aprobación, habíamos ganado nuestra propia aceptación y amor incondicional. El viento de la mañana llevaba consigo el cambio, y Sofía y yo lo sentíamos mientras cruzábamos el umbral del café donde nuestras vidas anteriores habían quedado atrás. Los rostros familiares, grabados por el tiempo, se volvieron hacia nosotros, y en un instante, los años se desenrollaron como un tapiz ante sus ojos. «¿Sofía? ¿Eres tú?». La voz de Isen resonó con incredulidad, rompiendo el murmullo cotidiano del café. Sofía me miró, una sonrisa temblorosa asomándose en su rostro. «Sí, soy yo», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus labios. «Miren nada más quién decidió volver», comentó Roberto con una mezcla de sarcasmo y desconcierto, intentando recuperar algo de su autoridad perdida. La abuela materna, con una mirada que oscilaba entre la conmoción y la desaprobación, añadió, «Después de todo lo que pasó, ¿cómo se atreven?». «Nos atrevemos porque hemos vivido, crecido y triunfado», dije, interponiéndome entre ellos y Sofía. «No vinimos aquí por ustedes, vinimos a pesar de ustedes». Isen se levantó, la silla raspando contra el suelo con un chirrido. «No entiendo. Después de cómo nos dejaron, ¿cómo pueden simplemente aparecer así? La vida es mucho más grande que este pequeño pueblo, Isen. Y lo que nos dejaron, como dices, fue una oportunidad», explicó Sofía, su seguridad desbordante desmintiendo los recuerdos oscuros del pasado. Roberto y la abuela se miraron, las líneas de sus rostros marcadas por una mezcla de emociones que luchaban por salir. «No puedo creerlo, lo hermosa que estás, y lo exitosa que pareces», murmuró Roberto, su voz perdiendo fuerza con cada palabra. «La belleza y el éxito siempre estuvieron allí, solo necesitábamos un lugar donde pudiesen florecer», respondí, tomando la mano de Sofía para salir del café, dejando atrás las miradas atónitas y los recuerdos agrios. «Mamá, ¿estás segura de que no queremos decir nada más? Decirles cuánto nos dolió, cuánto luchamos».
Sofía murmuró una vez fuera del café, su mirada siguiendo el vuelo de una hoja arrastrada por el viento. No, Sofía. Nuestras vidas hablan por sí solas, dije, y esa es la voz más poderosa que tenemos. Caminamos por la calle principal, sintiendo las miradas de todos en el café pegadas a nuestras espaldas. No había necesidad de palabras dramáticas ni gestos de desafío. Nuestro mismo ser era una declaración, una poesía de resistencia y gracia. La abuela, Isen y Roberto quedaron en el café, sumidos en sus propias reflexiones, tal vez preguntándose cómo habían llegado a ese momento, cómo habían permitido que el prejuicio y el orgullo guiaran sus acciones. Sofía y yo, con el sol en nuestros rostros y el viento a nuestras espaldas, avanzamos hacia un futuro que nos pertenecía. La venganza nunca fue nuestra intención, nuestra presencia era simplemente la verdad que vivíamos. Y en esa verdad, encontramos nuestra paz. El día había declinado hacia una tarde tranquila, con un sol suave que se derramaba sobre el pavimento, mientras Sofía y yo nos alejábamos del café. La brisa nos acariciaba con un frescor que contrastaba con el calor de las miradas que se posaban en nuestras espaldas. Mamá, nunca imaginé que volver sería así, dijo Sofía, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. La vida está llena de sorpresas, mi querida. Algunas son como tempestades que nos desafían a encontrar nuestro puerto seguro, le respondí, saboreando la dulce victoria de nuestro renacimiento. Sofía se detuvo un momento, mirando hacia atrás. ¿Crees que ellos entienden ahora? ¿Crees que sienten algo de lo que nosotros sentimos? No lo sé, Sofía. La comprensión es un viaje que cada uno debe emprender por sí mismo. Pero lo que importa es que nosotras comprendemos y hemos encontrado la paz con nuestro pasado, dije, ofreciéndole una sonrisa que llevaba el peso y la sabiduría de los años. Caminamos por las calles del pueblo, el lugar que una vez nos había rechazado, pero que ahora parecía demasiado pequeño y distante para perturbar la vida que habíamos construido. Lo siento por ellos, mamá. Por no poder ver más allá de sus propias sombras, murmuró Sofía. Sí, es una lástima. Pero nosotros hemos encontrado la luz, y eso es lo que llevaremos con nosotras, le aseguré, apretando su mano en la mía. Las sombras del día se alargaban, marcando el final de nuestra visita. Pero en lugar de sentirse como un final, era un nuevo comienzo. Nosotras teníamos una vida que vivir, llena de promesas y posibilidades. Mamá, ¿volveremos alguna vez?, preguntó Sofía, su mirada ahora fija en el horizonte. Quizás, para visitar. Pero ese pueblo ya no es nuestro mundo, Sofía. Nuestro mundo es más grande, más brillante y mucho más amable, le respondí con convicción. Esa noche, mientras Sofía y yo compartíamos una cena ligera en nuestra nueva casa, una casa llena de risas y amor, el teléfono sonó. Era Roberto. Sofía, lo siento, fue lo único que dijo, su voz quebrada por una emoción desconocida para él. Sofía escuchó, y después de un breve silencio, respondió con la gracia que la caracterizaba, gracias, papá. Te deseo paz. Colgó el teléfono y me miró. Es hora de seguir adelante, mamá. Siempre, cariño. Siempre hacia adelante, le dije, y brindamos por el futuro. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, supimos que nuestra fuerza residía en la serenidad con la que habíamos enfrentado nuestro pasado. No necesitábamos palabras fuertes ni venganzas ruidosas, nuestra existencia era nuestro triunfo más grande. La gran ciudad era un ajedrez de sombras y luces, y yo, Jenny, una pieza moviéndose en el tablero bajo la atenta mirada de mi suegra, Marianne. Su mundo era un espejismo de perfección y prestigio, y yo no encajaba en el reflejo que ella deseaba ver. Jenny, querida, es simplemente incomprensible cómo no has logrado siquiera terminar la preparatoria, decía Marianne durante una cena familiar, la plata tintineando en la mesa como una melodía de desaprobación. Ya sabes que mi educación no terminó en las aulas, Marianne.
La vida me ha enseñado lecciones más valiosas que no encontrarás en los libros de texto, le respondía, manteniendo mi voz tranquila y mi mirada fija en la mujer que parecía disfrutar desafiándome. La sonrisa de Marianne no alcanzaba sus ojos. La vida, querida, es un libro que requiere ciertas credenciales para ser leído correctamente. Tu emprendimiento es adorable, pero jamás se comparará con una verdadera educación. Quizás, admitía, pero ese emprendimiento es el que ha comprado la nueva pantalla que tu hijo tanto quería. Mi comentario iba acompañado de una sonrisa educada, pero detrás de ella, una ferocidad silenciosa. El sonido de los cubiertos se hizo más pronunciado, y la conversación se diluyó en comentarios sobre el clima y los asuntos triviales de la alta sociedad. La mirada de Marianne seguía siendo gélida, pero había una nota de cautela ahora. Ella sabía que, a pesar de su desprecio, yo no estaba sola, había quien valoraba mi presencia y contribuciones. Las semanas previas a la boda de mi cuñada se llenaron de preparativos y comentarios velados. Marianne, en su papel de matriarca, dictaba las tradiciones y los protocolos, asegurándose de que cada detalle reflejara la grandeza de la familia. El día del evento, mientras me alistaba, mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer hecha a sí misma, vestida no solo con tela sino con su propia armadura de confianza. «Te ves hermosa, mamá», decía mi hija, su voz un suave susurro que contrastaba con el estruendo del tráfico más abajo. «Gracias, cariño. Hoy es un día importante para tu tía, y nada ni nadie va a opacarlo», le aseguraba, aunque una parte de mí se preparaba para la batalla que sería enfrentar a Marianne. La llegada al lugar de la boda fue un desfile de elegancia y expectativas. Al acercarme a la mesa familiar, la mirada de Marianne se clavó en mí como una lanza. «No aquí, Jenny. No eres suficiente familia para esto», sus palabras eran un susurro helado que buscaba herir. «Entiendo, Marianne», respondía con calma. «La familia no solo se define por la sangre, sino por el respeto y el amor, y parece que ambos están en falta aquí». Giré sobre mis talones y me dirigí a la mesa VIP del novio, donde una recepción cálida y auténtica me esperaba. La ironía de la situación no se perdía en mí. Marianne había intentado minimizar mi lugar en la familia, pero al final, me había otorgado un asiento entre aquellos que verdaderamente valoraban mi compañía. Las mañanas en la ciudad tenían ese brillo particular que parecía prometer nuevos comienzos, pero para mí, cada amanecer traía una promesa de lucha, un recordatorio de que había más que probar, no a los demás, sino a mí misma. En mi pequeño negocio, las primeras horas eran sagradas, llenas de planes y preparativos para el día. «Mamá, ¿alguna vez te sientes abrumada?», me preguntaba mi hija Emma un día, mientras me ayudaba a preparar la tienda. «Sí, cariño, claro que sí. Pero cada desafío es una lección», respondía, colocando cada producto en su lugar con precisión y cuidado. Emma me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Pero lo de la boda, con la abuela Marianne, no es justo». «No, no lo es», admitía, «pero la vida rara vez lo es. Nosotros creamos nuestra justicia, nuestra equidad, a través de nuestras acciones y nuestra integridad». La preparación para la boda de mi cuñada fue un desfile constante de comentarios mordaces y miradas de desprecio, especialmente de Marianne. En cada encuentro, su talento para deslizar insultos entre los cumplidos era tan hábil como hiriente. «Jenny, querida, debes estar emocionada por la boda. Por supuesto, debemos recordar nuestro lugar, ¿no es cierto?», decía Marianne, su sonrisa más fría que el mármol. «Por supuesto, Marianne. El lugar es algo que cada uno se gana», replicaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos, mientras en mi mente me preparaba para cualquier eventualidad. La noche de la boda, mientras me acercaba a la mesa familiar, el corazón me latía con la anticipación del enfrentamiento inevitable. Marianne no tardó en interceptar mi paso. «Aquí no, Jenny», susurraba con veneno, «no estás a la altura de este honor». Miré a mi alrededor, las caras de la familia mirándonos, esperando mi reacción. «Entendido, Marianne.
No hay honor en estar donde uno no es bienvenido, dije, manteniendo la compostura mientras cada palabra mía estaba cargada de la dignidad que ella no podía entender. Con una sonrisa que era tanto una armadura como un adiós, caminé hacia la mesa VIP del novio, donde fui recibida no solo con respeto sino con genuino placer. «Jenny. Qué agradable sorpresa verte aquí», exclamaba el padre del novio, un hombre cuyo éxito en los negocios solo era superado por su calidez humana. «Gracias, me siento honrada», respondía, tomando asiento entre personas que sabían valorar a los demás por lo que eran y no por lo que aparentaban ser. Mientras Marianne observaba desde la distancia, mi conversación con los VIP se tornaba animada, llena de risas y anécdotas. Mis triunfos, mis luchas y la honestidad de mi historia eran mi verdadera credencial en ese mundo que ella valoraba tanto. El corte del pastel llegó, y con él, la certeza de que había triunfado en la forma más dulce posible, siendo fiel a mí misma. Y mientras Marianne se quedaba con su amargura, yo disfrutaba de la dulzura de un respeto recién encontrado. La boda de mi cuñada era la comidilla de la ciudad, un evento que prometía ser tan grandioso como los rascacielos que lo contemplaban desde arriba. Yo sabía que mi presencia era una simple formalidad, tolerada pero no deseada. Sin embargo, la sangre fría de Marianne había comenzado a gotear incluso antes de que comenzara el banquete. La mañana de la boda, mientras arreglaba mi vestido frente al espejo, Emma entró en la habitación, su rostro era un cuadro de preocupación y expectativa. «¿Listo para la gran noche, mamá?», preguntó, intentando infundir algo de alegría en la habitación. «Tan lista como siempre», respondí con un tono que esperaba sonara más seguro de lo que me sentía. «Mamá, ¿qué vas a hacer si ella dice algo, ya sabes, desagradable?», inquirió Emma, cruzando los brazos. «Lo de siempre, mi amor. Responderé con gracia y seguiré adelante», dije, pero una parte de mí sabía que esta noche podría requerir algo más que gracia. La recepción estaba en pleno apogeo cuando llegamos. Me dirigí hacia la mesa familiar, solo para ser interceptada por Marianne, quien emergió de las sombras como un espectro acechando. «Jenny, este no es tu lugar. No deberías sentarte aquí», dijo, su tono tan gélido como el hielo en las copas de champán. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre nosotros. «Entiendo, Marianne. No me quedaré donde no soy querida», respondí con la cabeza alta, aunque por dentro, mi corazón latía con una mezcla de humillación y rabia. «Oh, Jenny, no seas melodramática. Simplemente hay jerarquías que debemos respetar», dijo Marianne, con una sonrisa condescendiente que apenas disfrazaba su satisfacción. «No se trata de melodrama, sino de autorrespeto», repliqué, dándome la vuelta y caminando con decisión hacia la mesa VIP del novio, un lugar que Marianne consideraba sagrado para los dignos. «Jenny», exclamó el padre del novio al verme acercarme. «Qué sorpresa más agradable, ven, únete a nosotros». «Gracias», dije, tomando asiento entre caras amables y acogedoras. «Es un honor estar aquí». Mientras la conversación fluía y la noche avanzaba, Marianne miraba desde su lugar en la mesa familiar. Pude sentir su mirada como un rayo láser, pero en lugar de dejarme intimidar, me permití disfrutar de la compañía que me rodeaba. «Debe ser la famosa Jenny de la que tanto he oído hablar», comentó una dama con una sonrisa amigable a mi lado. «Sí, soy yo. Espero que lo que haya oído no haya sido demasiado escandaloso», dije, entrando en la charla con un toque de humor. «Todo lo contrario, parece que has estado haciendo cosas maravillosas con tu negocio», dijo, y su interés genuino era un bálsamo para las heridas anteriores. «Muchas gracias», contesté. «He trabajado duro para llegar donde estoy». El corte de la tarta de boda se acercaba y, con él, el reconocimiento de que mi lugar no estaba definido por los caprichos de Marianne, sino por mi propia determinación y mérito. Mientras ella se quedaba con la amargura de sus prejuicios, yo me regocijaba en el dulce sabor del respeto y la aceptación. En la boda, los invitados giraban en una danza de formalidades y risas fingidas.
Mi vestido, de un azul profundo como la medianoche, flotaba alrededor de mis piernas mientras me movía a través de la multitud, mis nervios tensos pero disimulados tras una máscara de cortesía. Cuando Marianne me había negado el lugar en la mesa familiar, sentí ese pinchazo familiar de rechazo. Sin embargo, me armé de valor. Mi madre siempre decía, en la vida, hay que caminar con la cabeza alta, especialmente cuando quieren verte caer. Jane, cariño, ¿estás bien?, me preguntó Emma, su joven rostro reflejando su preocupación. Ella había visto el intercambio con Marianne desde lejos. Estoy perfectamente, Emma, aseguré, aunque la verdad era más compleja. A veces, simplemente hay que nadar con tiburones. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco, dijo Emma, sus ojos brillando con admiración. Con una sonrisa y un último apretón a su mano, me deslicé entre la gente hacia el lugar que me esperaba en la mesa VIP del novio. La conversación y la risa me rodearon como una ola cálida, y pronto, las historias de mi pequeña empresa, nacida de la nada y ahora floreciendo, capturaron la atención de los distinguidos invitados. Es fascinante escuchar sobre su éxito, Jane. Es usted un verdadero ejemplo de que la determinación y la pasión pueden superar cualquier obstáculo, dijo uno de los invitados, un caballero con un brillo de respeto en los ojos. Muy amable de su parte, señor. He aprendido que las oportunidades se hacen, no se esperan, respondí, disfrutando de la conversación genuina que tanto había echado de menos. Desde la otra mesa, Marianne me observaba, sus ojos entrecerrados. Podía sentir su consternación como un viento frío que intentaba perturbar el calor del momento. No obstante, esta vez, su frío rechazo no me tocaba, estaba envuelta en el calor de la aceptación genuina. La noche avanzaba, y mientras todos se levantaban para observar el corte de la tarta, me encontré compartiendo risas y palabras significativas con personas que, horas antes, eran extraños. Había algo liberador en ser valorada por quien era yo, no por las expectativas de otros. Marianne se acercó a mí más tarde, una copa de champán en la mano, su rostro una máscara de calma forzada. Parece que te has instalado bien aquí, Jane. La compañía es encantadora, Marianne. Me siento bastante cómoda, gracias, le dije, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Ella asintió, su gesto apenas perceptible, antes de alejarse hacia su propio círculo, donde la comodidad era tan superficial como las apariencias que tanto valoraba. La noche terminó no con un estruendo, sino con el dulce sabor del respeto que se me había negado durante tanto tiempo. No necesité de palabras hirientes ni de venganza, mi victoria estaba en mi existencia, en mi capacidad de levantarme y seguir adelante, en vivir bien y, más importante aún, en ser yo misma. La boda, una orquestación perfecta de lujo y pomposidad, avanzaba en el esplendor de la noche. Con los últimos rayos del sol desvaneciéndose, la atmósfera del lugar se cargaba con la electricidad de la anticipación y el murmullo de las conversaciones. Me encontraba en la mesa VIP, un lugar impensable horas antes, rodeada de personajes influyentes y conversaciones estimulantes. Debo decir, Jane, tu habilidad para superar las adversidades es bastante impresionante, comentó el señor Thompson, un empresario conocido por su ojo para detectar el talento. Sonreí, agradecida por la oportunidad de compartir mi historia. Gracias. Creo que la adversidad es el crisol en el que se forja el carácter. A menudo, aquellos que han tenido que luchar más duro son quienes más aprecian el éxito, añadió la señora García, una dama de la alta sociedad cuya opinión era altamente valorada. Marianne, desde su mesa, no podía disimular su sorpresa y descontento al verme tan bien acogida. Su discurso, que usualmente fluía como un río, ahora parecía atragantarse en su garganta. Mientras el evento continuaba, las risas y el chisporroteo de las conversaciones en mi mesa me envolvían en una burbuja de aceptación y respeto. Cada anécdota que compartía, cada sonrisa que intercambiaba, parecía construir un puente sobre el abismo que Marianne había intentado crear entre mí y el resto de la familia. Mamá, todos parecen realmente interesados en lo que dices, susurró Emma,
quien se había acercado para verificar que todo estuviera bien. Lo están, cariño. Y no sabes cuánto significa eso para mí, respondí, acariciando su mano en un gesto de apoyo mutuo. De repente, el silencio se apoderó del salón mientras todos los ojos se dirigían hacia la gran tarta nupcial. Los novios se acercaron para el tradicional corte, y fue en ese momento en el que sentí una mano sobre mi hombro. Jene, creo que ha sido un malentendido esta tarde, murmuró Marianne, su voz baja, casi insegura. Los malentendidos suelen aclararse con el tiempo, Marianne, le dije sin apartar la vista del pastel. Y a veces, nos muestran más de lo que esperábamos ver. El corte del pastel simbolizaba la unión y las nuevas etapas. Y mientras la pareja sonreía para las fotos, yo también celebraba un nuevo comienzo. Uno donde mi valor no era determinado por las palabras venenosas de alguien más, sino por las acciones y la bondad que había demostrado a pesar de las circunstancias. Espero que puedas perdonar mi grosería, continuó Marianne, casi en un susurro. El perdón es fácil, Marianne. Olvidar es más complicado, le dije, ofreciéndole una sonrisa que cerraba capítulos y abría horizontes. Mientras la noche llegaba a su fin, mi éxito no se medía por la dulzura del pastel o el brillo del champán, sino por la seguridad en mí misma y el reconocimiento de mi valor. En la mesa VIP, encontré aliados en lugares inesperados, y cada conversación era un recordatorio de que, a veces, el encanto innegable y la autenticidad son las joyas más preciadas que uno puede poseer. La boda había alcanzado su clímax con el corte de la tarta, y el aire estaba cargado de esa sensación de contento que solo una celebración de amor puede engendrar. Pero para mí, la noche se había transformado en algo más, un sutil reconocimiento de mi lugar en el mundo que iba más allá de los prejuicios y las expectativas de los demás. Mientras los invitados se dispersaban, conversando entre risas y buenos deseos, me aparté un momento para reflexionar. La señora García, que había mostrado un interés genuino en mi negocio, se acercó con una sonrisa cálida. Jene, fue un placer escuchar tu historia esta noche. Es una lástima que no todos vean lo que tienes para ofrecer, dijo, su voz cargada de una sinceridad rara en estos círculos. Muchas gracias, dije. A veces, la gente ve lo que está preparada para ver. No podemos hacer que miren más allá, pero podemos seguir brillando con nuestra propia luz. Era evidente que Marianne luchaba con lo que había presenciado. Me encontró más tarde, su expresión algo suavizada, pero aún con rastros de la rigidez que la caracterizaba. Jene, debo admitir que me sorprendiste hoy, comenzó, casi a regañadientes. Has manejado la situación con una gracia que no esperaba. Levanté las cejas en una muestra de sorpresa moderada. La vida está llena de sorpresas, Marianne. Aprender a aceptarlas es parte del viaje. Ella asintió, tal vez comprendiendo por primera vez que su aprobación no era el eje de mi mundo. Espero que podamos pasar página después de esta noche, agregó, ofreciendo lo que parecía ser una rama de olivo. Marianne, las páginas de mi vida son para mí escribirlas. Y confío en que la próxima será aún más interesante, respondí, permitiéndome un atisbo de empatía hacia ella. La noche se cerró con la suave música de la orquesta desvaneciéndose en el fondo. Había encontrado un respeto inesperado y, quizás, una especie de entendimiento con Marianne. No necesitaba su aprobación, pero la posibilidad de una paz tregua era bienvenida. Emma, siempre mi mayor apoyo, se me unió, su brazo entrelazado con el mío. ¿Cómo te sientes, mamá? Como si hubiera ganado algo más valioso que cualquier disputa familiar, Emma. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo antiguo y estuviera lista para comenzar uno nuevo, compartí, mi corazón ligero. Caminamos juntas hacia la salida, las últimas notas de una canción lenta flotando en el aire. El respeto que había ganado esa noche no fue producto de una venganza calculada ni de palabras hirientes. Fue la dulce victoria de una mujer que había elegido vivir su verdad con integridad y amor. Y esa verdad, ese amor, era